Hola, buen día. Les traigo el siguiente relato, El Bagrecico, para ustedes, de parte de Carlos Torres, el narrador. En un riachuelo de la Amazonía peruana, un riachuelo que estaba ubicado en un lugar de la selva conocido como selva alta o selva de montaña, un grupo de peces bagre sigue a un bagre anciano. Y éste repetía: conozco el mar, conozco el mar, conozco el mar y he vuelto para contarlo. Conozco el mar. Bagres niños y bagres jóvenes formaban un círculo para escuchar lo que el abuelo tenía para compartir. Un día, un bagre muy chiquito, un bagrecico, se acerca al abuelo y le dice: abuelo, ¿es verdad que conoces el mar? Y éste responde: sí. Abuelo, dice el bagrecico, yo quiero ir a ver el mar. Y una noche, cuando la luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles, el bagre anciano le daba instrucciones al bagrecico. Le comentaba todo lo que tenía que recorrer para llegar hasta el mar. Cuando el cielo se estaba poniendo azul, es decir, cuando ya estaba pronto a amanecer, el anciano le dijo al bagrecico: esta es la hora, ya debes partir. Y no te olvides lo más importante, tienes que volver. Y el bagrecico partió. A eso del mediodía, la mamá del bagrecico, un poco angustiada, le pregunta al abuelo: abuelo, ¿has visto a mi hijo? El abuelo le dice: no te preocupes, por ahí debe estar. Recuerda que los hijos no siempre van a estar junto con la madre. Pero tengo miedo de que algún pez le haga daño, un pez más grande. Y el abuelo le dijo: no te preocupes, tu hijo sabe cómo cuidarse. Esto más o menos serenó a la madre, quien se retiró. Mientras tanto, nuestro amigo el bagrecico iba nadando por ese riachuelo de aguas cristalinas y transparentes. Si tenía hambre, pues se comía los gusanitos que estaban debajo de las piedras, o cogía también los que estaban flotando. Y justo vio a uno flotando. Casi lo muerde, pero en eso se acordó lo que el abuelo le había dicho: cuídate de esos gusanitos que están flotando como detenidos. Y efectivamente, de ese gusanito salía una cuerda muy delgada que terminaba en una caña que a su vez era sostenida por un hombre que usaba un sombrero de alas grandes. Era un pescador en la orilla de ese riachuelo. Menos mal que el bagrecico no mordió. Y nuestro amigo siguió nadando y nadando, hasta que después de 2 días, ese riachuelo caía en otro río más grande. Con un poco de miedo, con un poco de temor, el bagrecico saltó y entró al nuevo río. Y este río hacía muchos zigzags y muchas curvas. Y el bagrecico dijo: este debe ser el río de las 1000 vueltas del cual me contó el abuelo. De aquí tengo que cuidarme,
porque generalmente hay pescadores que pescan con veneno como el barbasco o lanzan dinamita. Y diciendo esto, había una anciana, una mujer metida en el río que cogía los peces con la mano. Casi lo agarra el bagrecico para que sea su desayuno. El bagrecico dijo: de la que me salvé. La anciana voltea y dice: bagrecico bandido, ya te tenía en mis manos. Y el bagrecico seguía por el río de las 1000 vueltas, hasta que a lo lejos divisó un puente por el que transitaban las personas. El bagrecico dijo: esa debe ser la ciudad que es partida en dos por el río de las 1000 vueltas. Tengo que cuidarme cuando pase debajo del puente. Sí, porque en el puente había muchos jóvenes que pescaban a los desprevenidos peces. Cada uno tenía su cuerda y su anzuelo. Nuestro amigo el bagrecico pasó con mucho cuidado. Y siguió, y después de 3 días en ese río de las 1000 vueltas, pues este río fue a dar a un río más grande. Porque así es en la Amazonía. Un río tiene un trayecto largo y va a dar a otro río, y ese segundo río tiene otro trayecto y va a dar a un tercero más grande. Nuevamente, con temor y con miedo, nuestro amigo saltó a este nuevo río. Y este río era tan grande y la corriente era muy rápida, muy fuerte. A lo lejos vio una inmensa roca blanca. Se acercó el bagrecico y era una roca de sal. Allí se quedó lamiéndola como una media hora. Después continuó con su viaje. Ahora tenía más fuerza, más energía, hasta que llegó a una zona de los rápidos donde había caídas de agua y piedras gigantescas, y el agua chocaba contra las rocas y lo levantaba al bagrecico, lo hacía salir a la superficie y volvía a hundirse, y así andaba el bagrecico. Una ola lo puso sobre una piedra inmensa. El bagrecico aleteaba para regresar a la corriente, no podía, pero en esa otra ola lo empujó y siguió con su camino. Fueron 15 kilómetros de rápidos. Después, el río se hizo más ancho y estaba calmado. Siguió nuestro amigo y ahora llegaba a un río más grande y las aguas estaban turbias. El bagrecico ya no tuvo miedo, saltó con decisión y estaba ya en este nuevo río. Y una noche, cansado, decidió meterse a un agujero y esperar allí hasta el día siguiente. A la mañana descubrió que un árbol se metía al río, un árbol que tenía muchas ramas cargaditas de hojas. Ese árbol era el hogar de unos pájaros que al amanecer trinaban y cantaban. Y el bagrecico se quedó arrobado escuchándoles. Eran pájaros músicos y pájaros poetas. Después, el bagrecico continuó. Y ahora avanzaba. Y ese río llegó a otro río más grande. Siguió por este. A veces llovía y otras veces pues hacía un calor inmenso. Una noche el bagrecico sintió como si todo el río vibrara o temblara. Se apretujó contra la ribera y lo que vio fue una mijada. ¿Y qué era la mijada? Miles y miles de peces que avanzaban en sentido contrario a como el río avanzaba. Iban al desove. ¿Qué tal cantidad de peces? Iban a bastante velocidad. Algunos peces saltaban por encima de la superficie y reflejaban la luz de la luna y parecían flechas de plata. Cuando hubo pasado el último, el bagrecico siguió por su río.
Y ahora, este río llegaba así a un río inmenso, inmenso, inmenso. Era tan ancho que no se podían ver las orillas. Recordó lo que le dijo el abuelo. Había llegado a la madre de todos los ríos. Ya este río no le entregaría sus aguas a ningún otro río. Este río lo llevaría al mar. Era el río Amazonas. Recordó que el abuelo le dijo que tenía que cuidarse de esas casas gigantes que flotan sobre ese río, los barcos. Y entonces el bagrecico caminaba muy lejitos de ellos. Digo caminar, en realidad era nadar. Y avanzaba el bagrecico hasta que una tarde en que caían rayos y se escuchaban truenos, un zúngaro, un pez tan grande como el tamaño de un hombre, lo comenzaba a seguir. Menos mal que el bagrecico encontró una piedra y por allí se escondió. Miraba a través de una rendijita cómo el zúngaro pasaba de un lado a otro y de un lado a otro, para después abandonar la persecución. Siguió nadando el bagrecico. Y una mañana, cuando el sol recién salía, el bagrecico decidió sacar su cabeza para escuchar el canto de las aves y el murmullo de la selva. Después se zambulló y un pequeño ruidito alteró la Amazonía. El bagrecico siguió nadando, pasó por muchas casas, haciendas, por pueblos y ciudades muy grandes, hasta que una noche escuchó un inmenso ruido. Allá en lo alto del cielo había una luna gigantesca. El bagrecico había llegado al mar y el bagrecico sentía alegría. ¡Llegué al mar! ¡Llegué al mar! El bagrecito se hundía en el agua, nadaba de espaldas, saltaba. ¡Llegué al mar! ¡Llegué al mar! El bagrecico había llegado al mar. Ahora tenía que retornar. Y emprendió el regreso. Llegó a donde se formaba el río grande, el río más grande. Ingresó al otro río y después a otro y a otro. Cuando estaba en un río que tenía aguas claras, vio cómo un hombre encendía el cartucho de dinamita. Previamente había lanzado sobre las aguas del río Comejenes para que todos los peces se juntaran y comieran y él lanzara la dinamita. Y ahí estaba el bagrecico. Cuando vio las chispas de esa dinamita, pensó que allí se acababan sus días. Pero el que sostenía la dinamita en sus manos tuvo miedo, la soltó y se fue a correr. Y explotó la dinamita. Las piedras saltaron por los aires y sacudió los árboles que estaban en la vecindad. Menos mal, el bagrecico se salvó. Siguió entonces y llegó a ese riachuelo, al que él conocía, al que lo llevaría a su casa. Y entonces se apareció donde él vivía. Ahora parecía que era diferente. Estaban las palmeras inmensas que se inclinaban sobre la superficie del lugar donde él vivía. Ya no estaba el abuelo, ya no estaba tampoco su mamá. Él se miró en el fondo de ese riachuelo y vio que sus barbas habían crecido, que él se había hecho anciano. Y entonces comenzó a decir: conozco el mar, conozco el mar, conozco el mar y he vuelto para contarlo, conozco el mar. Bagres, niños y jóvenes
formaban un círculo para escuchar lo que él tenía que compartir. Hasta que una mañana, un bagre chiquito se acercó y le dijo: «Abuelo, ¿conoces el mar?» «Sí». «Abuelo, yo también quiero conocer el mar». «¿Sí? Entonces comenzaré diciéndote que cuando yo tenía tu edad, partí para conocer el mar». Fin de la historia. Este es un cuento de Francisco Izquierdo Ríos, un escritor peruano que nació en la región de San Martín, en la provincia de Zaposoa. Este es un hermoso cuento. Es de los cuentos más conocidos aquí en el Perú. Muchas gracias.